Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Jesús Alexander. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dextron 11, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 25. Mase y el Capitán Panaka se encontraron con él en un deslizador a 5 kilómetros de la mansión de Deine. Cuando le preguntaron dónde estaba Deine y él respondió agitando el pergamino, la reacción de Panaka casi lo hizo caer de rodillas con una carcajada. Los ojos del pobre hombre casi habían abandonado sus puestos en su cráneo, y su boca podría haber atraído a los pájaros que anidaban si hubiera salido el sol. Mase se contuvo con un suspiro de cansancio antes de empujarlos a ambos al deslizador y salir volando. Media hora más tarde, llegaron a su destino, una casa de seguridad, una de las muchas que las fuerzas reales de seguridad mantenían en Naboo. Panaka y Mase habían juzgado que era el mejor lugar disponible para interrogar a Deine. Con cientos, quizás incluso miles, de Naboo aún en manos de Black Sun, no podían arriesgarse a una ubicación más formal. El secretismo los molestaba a todos, excepto a Naruto, que estaba acostumbrado a esas cosas, pero lo que más irritaba a Mase era a todos. El Capitán Panaka era, ante todo, un hombre práctico. Mientras su reina estuviera a salvo y nadie violara explícitamente ninguna ley, aceptaría el subterfugio con ecuanimidad. Padmé, aunque era una idealista de corazón, también era una regente y política experimentada, que había guiado a su pueblo en tiempos oscuros. Si bien no amaba los secretos, hacía tiempo que había hecho las paces con guardarlos. Ayudó que ella estuviera algo alejada de toda la situación, sin estar directamente involucrada ni con el arresto ni con el próximo interrogatorio. Naruto aún se estaba acostumbrando a la idea de cómo operaba la justicia en la República. Había crecido en un mundo de secretos y sombras, donde conceptos como el debido proceso y los derechos del acusado eran, en el mejor de los casos, efímeros. No le había gustado, pero rara vez había pensado en ello. Simplemente había sido la forma en que se hacían las cosas, y solo con el tiempo y la experiencia estaba viendo cuán sombrío había sido el mundo shinobi. Para complicar las cosas, Deine estaba involucrado en el tipo de esclavitud más repugnante del que Naruto había oído hablar y, al igual que Anakin, no solo tenía problemas con la esclavitud, sino también con los volúmenes y las suscripciones continuas. Si detenerlo significaba pisotear un poco sus derechos legales, Naruto no perdería ni una hora de sueño por eso. Mase no era tan optimista como eso. Había visto a dónde conducía el camino de la justicia oculta y la policía secreta. Lo vio y luchó contra él. Sabía mejor que nadie lo corto que podía ser ese camino. Por eso mantuvo firme su convicción de que la justicia tenía que impartirse a la luz del día, o de lo contrario sería poco más que represalia, en defensa propia en el mejor de los casos. Reconoció que cualquier gobierno necesitaba hombres y mujeres que caminaran en la sombra por el bien de los demás. Aunque él no sería uno de ellos. Sin embargo, como Jedi, tenía el deber de vivir por encima de todo. Específicamente, tenía un deber con los cientos, quizás incluso miles de vidas de personas que Deine había entregado en manos de Black Sun. Esas personas no solo eran víctimas, también eran rehenes. Mase se había encontrado antes con las operaciones de Black Sun, y la organización tenía una reputación bien merecida de usar rehenes como palanca y escudos vivientes. La única manera de salvar a esas personas era tomar por sorpresa a sus captores, y eso significaba subterfugios. También significaba que necesitaba obtener la ubicación de la base del Sol Negro de Deine, y rápidamente. El clon de Naruto no podría pasar como Deine por mucho tiempo. Una vez que prepararon la sala de interrogatorios, Mase hizo un gesto hacia la silla de espera. Déjalo salir, Naruto, luego párate a un lado. Observa y aprende, pero no interfieras. Naruto se sonrojó. ¿Qué? Pero maestro, puedo ayudar. Quiero. Mase levantó la palma de la mano, silenciando a su padawan. Sé que quieres ayudar, Naruto, pero ahora no es el momento. Todavía no te he enseñado cómo realizar un interrogatorio. Además, estás demasiado cerca de esto. Naruto se estremeció y trató de replicar, pero Mase siguió adelante. Lo último que necesitaba era que Naruto acumulara una cabeza llena de vapor. Simpatizaba con la frustración de su padawan. Su reacción las primeras veces que la maestra Trasa lo había dejado en el banquillo durante una misión había sido muy parecida, si no peor.
Aún así, había demasiado en juego para que él se inclinara sobre este tema. Podía sentir los puntos de ruptura que rodeaban este interrogatorio. Todavía estás fuera de balance por lo de antes. Puedo sentir tu dolor, tu ira. Ten cuidado con esos sentimientos, Naruto, porque te llevan al lado oscuro. Mase vio la determinación resuelta de Naruto, y su voz se suavizó un poco. Padawan, esto no es una cuestión de confianza. Confié en ti para investigar y arrestar a Deine, y no me decepcionaste. Sin embargo, interrogar a alguien como Deine es difícil. Se necesita experiencia y calma. En este momento, te faltan ambos. ¿Entiendes? Mase podía sentir la bola de emociones enredadas en su Padawan. Estaba su terquedad natural, una profunda sensación de ira justificada y el trauma persistente de sentir muertes tan horribles. Todo ello mezclado con una saludable dosis de la típica agitación adolescente, algo a lo que ni siquiera los Jedi eran totalmente inmunes. Mientras hablaba, sin embargo, vio un cambio. Observó cómo la frustración en los ojos de Naruto desaparecía lentamente, para ser reemplazada por comprensión. Comprensión a regañadientes, ciertamente, pero comprensión al fin y al cabo. Bien, dijo Naruto, un tinte de amargura todavía presente en su voz. Sin embargo, Mase lo dejó pasar. Había preocupaciones más inmediatas que una actitud adolescente. Sin más protestas, Naruto abrió al aún inconsciente Deine del pergamino y lo metió en la silla ofrecida. Corta sus ataduras, dijo Mase. Cuando Naruto le lanzó una mirada insegura, explicó. Usa el miedo como arma. Que vea que no tenemos miedo, que somos fuertes. Los hombres como este suelen ser cobardes de corazón. Quíteles sus armas favoritas, el miedo, el dinero, los músculos contratados, y se volverán mucho más manejables. Naruto asintió y caminó hacia una esquina, mezclándose con las sombras. Con la capucha de su túnica levantada, cortó una figura vaga e indistinta, más una parte del fondo que otra persona en la habitación. Mase dirigió su atención a Deine, que todavía estaba desplomado en la silla, inconsciente. Extendió la mano con la fuerza y le dio a la mente del hombre un fuerte empujón. No era lo suficientemente difícil como para causar daño real, pero sin duda lo dejaría sin equilibrio y confundido por unos segundos. Deine se retorció y saltó hacia la tierra de los vivos con un grito de asombro. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos y llenos de pánico, tratando de averiguar dónde estaba y qué estaba pasando. Mase lo dejó. Un interrogador menos experimentado podría haber comenzado de inmediato con las preguntas para mantenerlo desconcertado, pero Mase lo sabía mejor. Déjalo que se oriente, pensó. Déjale ver la verdad de su situación. Intentará usurpar el control si puede. Cuando le quite ese control, cómo reaccione me dirá qué tipo de cobarde es. Efectivamente, después de unos segundos de puro miedo y confusión, Deine dominó sus rasgos y pareció calmarse. Era un acto, por supuesto. Mase podía ver el asiento en su frente y el furioso latido de su pulso en su cuello. Aún así, cuando habló, su voz era firme, con la cantidad justa de indignación y enojo. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se atreven a secuestrarme? ¿Tienen alguna idea de quién soy? Eres Deine Tápalo, candidato al trono de Naboo, exmiembro de la Seguridad Real de Naboo, terrorista planetario y actual cómplice del Sol Negro. La voz de Mase era un glaciar, fría e implacable en su marcha inexorable, aplastando cualquier débil protesta bajo su sombrío peso. Deine se estremeció por un instante, antes de recuperarse y disparar. ¿De qué estás hablando? ¿Terrorista? ¿Sol Negro? ¿Qué clase de tontería es esta? Cuando la reina se entere de este ultraje, ella. La reina ordenó esto, dijo Mase. Tenemos una grabación de su conversación con un operativo de Black Sun esta noche. Tenemos registros de usted accediendo a los restos de los datos del censo de Naboo solo unas semanas antes de que comenzaran los ataques. Incluso encontramos varias cuentas bancarias que tiene bajo un alias. El dinero en ellos procedían de una conocida compañía tapadera de Black Sun. Deine se quedó en silencio durante casi un minuto. Su rostro vaciló entre la ira y la conmoción, antes de que finalmente se suavizara y se quedara en blanco. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era ni indignada ni ultrajada. Era plana, arrogante e incluso un poco aburrida. Si tienes toda esa evidencia, ¿por qué estoy aquí, entonces? No necesitas perder el tiempo con un interrogatorio secreto. Podrías llevarme a juicio y condenarme dentro de un mes. Sus ojos se entrecerraron. ¿Necesitas algo de mí, no? Llegaremos a eso, dijo Mase, antes de agregar la fuerza a sus siguientes palabras, haciéndolas más difíciles de ignorar.
Primero, sin embargo, vas a decirme exactamente para qué te estaba usando Black Sun. Fue sutil, pero vio el tic en el rostro de Dane ante la mención de que Black Sun lo estaba usando. Claramente, le gustaba pensar en sí mismo como un igual en su sociedad, aunque en el fondo obviamente sabía que no era así. Tal insinuación no lo molestaría de otra manera. Aún así, la sugerencia funcionó y Dane siguió hablando. Mientras tanto, Mase mantuvo una suave presión en su mente para desalentar cualquier mentira. Bueno, supongo que no hay nada de malo en decírtelo más. Querían expandir su poder en Utespace. Naboo es la puerta de entrada perfecta para eso. Está fuera del camino, es insignificante, pero rico en recursos y justo en una hiperruta hacia Ut. Prometieron ayudar a que me eligieran, siempre y cuando yo jurara que les dejaría operar fuera de Naboo una vez que yo fuera rey. Los secuestros. Los ataques. Debes haberlos orquestado. Cuéntame sobre el plan. Dime cómo iban a hacerte rey. Nuevamente fue una orden, no una pregunta. Mase no estaba realmente obligando a Dane a responder, pero, de nuevo, no necesitaba hacerlo. Podía sentir el punto de ruptura del hombre, su arrogancia. Puede que fuera un sociópata, pero Dane Tápalo también era un fanfarrón vanidoso y narcisista. Aparentemente, sin nada que perder, no rechazaría la oportunidad de explicar lo que consideraba su plan genial, ni siquiera a un Jedi. Iba a convertirme en rey, dijo Dane, con veneno en su voz. Orquesté todo eso y más. Dijeron que necesitaban personas, sujetos para un experimento u otro, así que los proporcioné. Fue fácil reunir a algunos de la escoria sin importancia, especialmente con acceso a los datos del censo. Mase sintió que le invadía una oleada de repugnancia por la manera casual en que Dane describía sus acciones. Era como si estuviera describiendo un viaje a una tienda o alguna otra tarea mundana, como si apenas importaran. A través de su vínculo, también podía sentir un huracán de indignación listo para estallar de su padawan. Envió una ola de calma y moderación por el enlace, y la mantuvo hasta que Naruto recuperó el control de sí mismo. No sería bueno para ninguno de ellos tener un arrebato ahora. En cuanto a los ataques, todo ese plan solo funcionó gracias a mí. Proporcioné los objetivos, las rutas de escape, los horarios de seguridad, todo. Habrían sido capturados en una semana si no fuera por mí. Mase no permitió que la satisfacción que sentía se mostrara en su rostro, pero por dentro podría haber sonreído. Como siempre, la fuerza lo había guiado por la verdad. Solo se necesitarían algunos empujones más para que Dane se volviera contra sus antiguos aliados. Según las grabaciones que hicimos, no parecía que fueras un compañero muy igualitario. Tu manejador te amenazó, te regañó y simplemente lo aceptaste. Parecía que solo eras un títere. Dane realmente gruñó ante eso. Gotas de saliva salpicaron la mesa por la fuerza de su ira. Ese insolente pedazo de basura. Nadie me habla de esa manera y se sale con la suya. Mase levantó una ceja dudosa. ¿En serio? Porque ese insolente pedazo de inmundicia parecía confiado en que podría salirse con la suya sin problemas. Dejó bastante claras las consecuencias de otro fracaso como el de hace unos días. Dime, ¿cómo llamarías a esto? Mase hizo un gesto alrededor de la habitación, pero fracasó. La ira de Dane pareció escaparse de él ante eso, dejándolo desinflado. Se puso pálido y Mase notó un temblor en sus manos. Claramente, sociópata narcisista o no, incluso Dane Tápalo sabía temer la ira de Black Sun. A medida que ese miedo crecía en él, Mase vio el segundo punto de ruptura. Autoconservación. Debes haberles proporcionado una base también. Necesitarían una para operar. Dime dónde está y me aseguraré de que recibas protección en prisión. Dane resopló con desdén, pero Mase pudo sentir que su resistencia cedía y siguió adelante. Black Sun te insultó, te humilló. No les debes nada. Nadie sabe que te arrestaron. No tendrán ninguna razón para pensar que los traicionaste. Dime dónde está su base, y la tomaré, y ellos, abajo. Black Sun estará demasiado ocupado haciendo control de daños para molestarse contigo. Con eso, Mase pudo sentir cómo se rompían los puntos de ruptura. Dane fingió reflexionar un minuto más, sin duda tratando de ver si podía obtener algo más por su cooperación, pero ya se había decidido. Mase esperó pacientemente a que se diera cuenta de eso, y pronto lo hizo. No sé exactamente dónde está su base. En realidad, nunca fui allí. Pero sé que está en algún lugar de los pantanos al este de Ted. La cita para dejar nuevos sujetos estaba cerca de allí, y es el único lugar cercano donde podrían ocultar una base. Sin embargo, eso es todo lo que sé.
Mase lo miró larga y duramente, buscando cualquier señal de engaño. No encontró ninguno. Satisfecho, se puso de pie y le indicó a Naruto que lo siguiera. Espera, dijo Deine. Me prometiste protección. Mantendrás tu palabra, ¿verdad? Los Jedi siempre cumplen su palabra. Mase ni siquiera se molestó en darse la vuelta cuando respondió. La palabra de un Jedi es absoluta. Sea cual sea el agujero en el que te arrojen, te prometo que será tan profundo y tan oscuro que ni siquiera Black Sun irá a buscarte. Sin mirar atrás, condujo a Naruto fuera de la habitación. ¡Oh! Naruto luchó por no moverse con impaciencia mientras el transbordador descendía al suelo. Habían pasado 3 horas desde que su maestro había sacado la información de la base del Sol Negro de Deine, algo que todavía le impresionaba un poco. Demonios, no solo un poco. Por lo poco que Naruto sabía sobre los interrogatorios, los sociópatas como Deine eran increíblemente difíciles de obtener información. A menudo tomaba semanas desglosarlos, pero Mase había obtenido tanto una confesión como información vital en menos de 10 minutos. Supongo que hay mucho más en ser un maestro Jedi que ser bueno con un sable de luz y la fuerza, pensó. Aún así, odio esperar así, no importa cuánto sea necesario. En las horas desde que habían dejado Deine, el capitán Panaka se había puesto en contacto con Padmé y se había ido para asegurar un pelotón de guardias de seguridad real para ayudarlos a derribar la base. Dado lo extenso que había resultado ser el complot contra Naboo, él mismo había ido a supervisar sus preparativos. Había insistido en que no le sorprendería más traición. Naruto no había querido esperar a que sus refuerzos se reunieran con ellos, pero Mase no estaba dispuesto a siquiera considerar asaltar la base por su cuenta. Intelectualmente, Naruto sabía que era la decisión correcta, que un ataque de solo ellos dos en un complejo fortificado sin datos de reconocimiento era, en el mejor de los casos, monumentalmente arriesgado, pero eso no le impidió rechinar los dientes por la demora. Había gente que sufría mientras se paraban y no hacían nada. Si sientes la necesidad de hacer algo, intenta detectar la ubicación de la base nuevamente, dijo Mase. Naruto suspiró y frunció el ceño. Ya lo intenté. Hay demasiado. El pantano está lleno de animales. Es como tratar de encontrar una voz en una multitud. Estás tratando de usar tus típicos sentidos de la fuerza, dijo Mase. Intenta usar tu empatía. Las emociones de los seres inteligentes deberían sobresalir entre los animales del pantano. Naruto tragó saliva y tuvo que sacudirse un poco. Pero, no sé cómo. La última vez que usé mi empatía de esa manera, fue un accidente, y ya sabes. ¿Qué pasa si vuelve a suceder? Necesito tener la cabeza bien puesta para esto. Y no poder. Mase debió notar el ligero temblor en su voz, porque se volvió y se inclinó, mirándolos a los ojos. Naruto sintió una calma tranquilizadora pasar a través del enlace, sin la censura o la decepción que había temido. Su respiración se hizo más lenta, y solo entonces se dio cuenta de que había estado a punto de hiperventilar. Naruto, sé que lo que sentiste fue traumatizante, pero no debes dejar que tu miedo te controle. No te pido que te conectes con nadie en la base, solo que los sientas. Puede que seas nuevo en estos poderes, pero creo en tu habilidad para controlarlos. Eres fuerte, y estaré aquí contigo. Naruto luchó consigo mismo por un largo momento, antes de que finalmente tomara un respiro profundo y dejara que la tensión cayera de sus hombros. Está bien. Haré lo mejor que pueda. Mase solo asintió una vez, pero aún así logró transmitir un mar de aprobación y apoyo en ese simple gesto. Eso es todo lo que puedo pedir. Naruto le dio a su maestro una sonrisa débil, no es que pudiera verla debajo de su máscara. Los aleteos nerviosos se agitaron en su estómago, pero luchó contra ellos. Lo último que necesitaba era dejar que sus nervios lo dominaran. Una vez que estuvo tan calmado como sintió que iba a estar, se acercó con la fuerza. Inmediatamente, un exceso de información inundó sus sentidos. La fuerza fluía de la vida, y había pocos lugares tan bióticos como un pantano de Naboo a principios del verano. Tratar de elegir formas de vida específicas del mar palpitante de luz y ruido habría sido un desafío para el maestro Yoda, y mucho menos para un padawan sin experiencia. La pura sobrecarga ya había frustrado sus intentos anteriores. Aún así, Naruto era alérgico a la idea de darse por vencido, y tenía otra carta bajo la manga. Ignoró el clamor del pantano y en su lugar se concentró en su interior. Podía escuchar a Mase a su lado, guiándolo suavemente tanto con sus palabras como con la fuerza. Recuerda la sensación de sentir las emociones de otro ser. No su vida, no su presencia en la fuerza, solo sus sentimientos. Deja que todo lo demás desaparezca. Naruto hizo lo que le indicaron.
Pensó en todas las veces que había vislumbrado los sentimientos de su maestro, Ahsoka o Padmé. Incluso recordó la sensación de sentir a los atacantes de la plaza mientras morían. Su aliento se cortó momentáneamente ante el amargo recuerdo, pero luego la presencia de Mace estaba allí, su calma inquebrantable aliviando su pánico antes de que pudiera comenzar. ¿Lo tienes? Sí, señor. Bien. Ahora manténlo en tu mente y busca. No trates de encontrar nada en particular. Solo recuerda ese sentimiento y búscalo de nuevo fuera de ti. Naruto asintió y extendió sus sentidos una vez más. Esta vez, en lugar del abrumador clamor de antes, solo sintió algunos destellos. La mayoría eran simples, primitivas, las emociones básicas de los animales más avanzados que vivían en el pantano. Naruto pasó un momento mirándolos, deleitándose con esta nueva visión del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, después de unos segundos, siguió adelante, consciente de su misión. La búsqueda fue dura. Era difícil mantener el enfoque específico que necesitaba para sentir solo emociones, en lugar de todo. Podía sentir el resto en el borde de su mente, esperando un desliz de concentración para volver a entrar, como el agua retenida por una presa. Varias veces estuvo a punto de perder el control, y fue solo gracias a que Mace le echó una mano que mantuvo la concentración. Su mirada espiritual se movió a través del pantano como un foco, mirando cada rincón y grieta uno por uno. Después de 10 minutos de búsqueda, sintió algo diferente a los sentimientos animales básicos de las criaturas del pantano. En lo profundo del bosque de humedales, varias docenas de metros bajo tierra, sintió un cúmulo enredado de emociones negativas. Miró más de cerca, forzando sus sentidos recién descubiertos, hasta que la sensación indistinta se enfocó. Miedo al dolor. Ira, tristeza. Sin esperanza, solo, malo. Naruto. Solo. Miedo oscuro, miedo al grito. No, por favor no. Hambre, dolor, miedo, hambre. Naruto. Ayúdame, dolor, miedo, dolor. Dalcalonefear. Cansado, sediento, hambriento, sediento, frío. Naruto, vuelve. Naruto abrió los ojos con un grito ahogado. Un sudor frío le caía por la frente, desafiando el bochornoso calor de los pantanos. Mace estaba arrodillado justo frente a él, con las manos a ambos lados de la cabeza de Naruto. ¿Qué sucedió?, preguntó Naruto. Todavía estaba un poco desorientado por lo que había sentido. Lo que sea que sentiste debe haber comenzado a abrumarte. Te hiperventilaste y no me respondías. Tuve que obligarte a volver a ti mismo antes de que las cosas se salieran de control. Solo descansa un poco. Estarás bien. Naruto asintió y se dejó caer a un lado. El esfuerzo de mantener un enfoque tan limitado, junto con la paliza que su psique aún magullada había recibido por lo que había sentido, se combinaron para dejarlo sintiéndose agotado. El esfuerzo de los últimos días tampoco ayudó en nada. Mientras usó Kagebun sin mantener una guardia a las 24 horas del día no era tan agotador como hacerlo todo él mismo, todavía significaba que una parte de su mente creía que había estado despierta durante casi una semana. Durante varios minutos, simplemente se apoyó contra una roca y esperó que la fuerza regresara a sus miembros. Mace se paró sobre él, aparentemente contento de ejercitar su aparentemente interminable paciencia mientras su padawan se recuperaba. Después de la mayor parte de los 20 minutos, Naruto finalmente logró sentarse derecho una vez más. Mace no perdió tiempo en interrogar a su padawan. ¿Estás bien? Sí, dijo Naruto. Odiaba lo débil que sonaba su voz, pero no había nada para eso. Se esforzó por sentarse aún más derecho, con la esperanza de que su postura pudiera comunicar la fuerza que le faltaba a su voz. Mace le frunció el ceño, pero aparentemente decidió no hacer comentarios y, en cambio, continuó con sus preguntas. ¿Los encontraste? Lo hice, dijo Naruto. Están aproximadamente a 50 clics al noroeste de nuestra posición, en algún tipo de búnker subterráneo. ¿Y maestro? Sí, Naruto. Están dolidos. Tenemos que sacarlos de allí pronto. Masa asintió. Acabo de recibir noticias. Nuestro respaldo estará aquí en 15 minutos. Tan pronto como lleguen, tomaremos ese búnker y rescataremos a los prisioneros. Esto termina hoy. Naruto le devolvió el asentimiento y luchó por ponerse de pie. La determinación feroz de su maestro prestó fuerza a sus extremidades, y usó un truco Jedi básico para calmar su mente cansada. No era un reemplazo para el sueño real, pero lo mantendría activo por un tiempo antes de que realmente comenzara a sentirlo. Muy pronto, el silencio se volvió incómodo para Naruto.
Buscó algún tema para salvar el silencio y se topó con uno que le sorprendió no haber pensado antes. Maestro, ¿cómo vamos a entrar en la base del Sol Negro? No podemos simplemente abrirnos camino, ¿verdad? Mase le dio un asentimiento de aprobación. Ciertamente no. Las bases del Sol Negro tienden a estar bien protegidas, con un enfoque en advertencias avanzadas y tácticas dilatorias. Recuerda, a pesar de toda su fuerza, están solos en este planeta, sin respaldo ni reabastecimiento. No pueden permitirse un asedio. Dado que, ¿cómo crees que deberíamos abordar esto? Naruto se sacudió hacia atrás sorprendido. No sabía qué había esperado, pero ciertamente no había sido esto. ¿Me estás dejando planear nuestro enfoque? ¿Qué pasa si me equivoco? Sintió un repentino estallido de diversión en su maestro, aunque el rostro del hombre permaneció tan estoico como siempre. Claramente había dicho algo divertido, pero por las estrellas no tenía idea de qué. Le lanzó a Mase un ceño inquisitivo y el hombre pareció compadecerse de él. Naruto, no estoy proponiendo que hagas el plan solo. Ya tengo una idea para nuestra inserción. Sin embargo, quiero escuchar tus ideas. Naruto asintió en comprensión silenciosa. Así que este fue un momento de enseñanza, entonces. Supuso que tenía sentido. Mase creía firmemente en aprender haciendo siempre que fuera posible, incluso en el campo. Con un sobresalto, se dio cuenta de que su maestro todavía estaba hablando. Con lo que te he dicho sobre sus probables defensas, dime cómo harías para violar esa base. Su voz, de hecho toda su conducta, se relajó hasta convertirse en la imagen misma de un oyente paciente. Era una de las cosas que Naruto más apreciaba de su maestro. Cuando el hombre le pidió su opinión, la escuchó genuinamente y le dio la debida consideración. El silencio reinó una vez más durante varios minutos mientras Naruto reflexionaba sobre el problema en su cabeza. La experiencia previa le había enseñado a no dejar escapar una respuesta impulsiva en momentos como este. Si Mase estaba pidiendo su opinión, entonces esperaba lo mejor, al igual que en cualquier otro aspecto de su entrenamiento. Solo una vez que hubo ordenado sus pensamientos, Naruto habló. Si concentran la mayor parte de su seguridad en advertirles con anticipación de cualquier intruso, entonces nuestra mejor apuesta sería encontrar una manera de atravesarlo sin demoras. No tenemos tiempo para desactivarlo y colarnos correctamente. La artimaña con los Kage Bunshin no durará tanto. Una vez que estemos dentro de su perímetro principal, no podrán reaccionar lo suficientemente rápido para detenernos. Necesitamos encontrar un punto débil. Bien, dijo Mase, asintiendo. ¿Pero dónde está? El cielo, dijo Naruto después de un momento de vacilación. Podríamos volar alto, tal vez incluso en órbita baja, y saltar justo encima de ellos. No pueden tener muchas defensas aéreas. Serían demasiado fáciles de detectar. Para cuando aterricemos, solo tendríamos que encontrar la entrada real a su base y romperla. Estaríamos dentro antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. Se detuvo allí, repentinamente sin aliento. En su afán por contar su idea, no se había dado cuenta de lo rápido que había estado hablando. El calor amenazó con subirle a la cara ante su demostración de emoción, pero luchó para reprimirlo. Su deseo de saber qué pensaba Mase de su plan elaborado apresuradamente superó cualquier vergüenza por perder la compostura. No era la primera vez que sucedía. Diablos Sid, ni siquiera era la primera vez que sucedía hoy. Le costó un esfuerzo evitar inquietarse mientras Mase consideraba sus ideas, su rostro era un muro de piedra inescrutable como siempre. Naruto sospechaba que el hombre secretamente disfrutaba haciéndolo retorcerse así, pero sus emociones estaban casi tan cerradas como su rostro, por lo que no podía estar seguro. De cualquier manera, fue una prueba tortuosa de su paciencia ver a su maestro contemplar en silencio lo que había dicho. Naruto estaba a punto de saltar de un lado a otro cuando Mase finalmente habló. Es un plan decente, o al menos el comienzo de uno. No creo que debamos ser tan rápidos en abandonar la posibilidad de una sorpresa, pero hiciste un buen comentario con respecto a su probable falta de flexibilidad. Necesitarías las coordenadas exactas para la entrada, así como un equipo completo con entrenamiento de salto espacial. Esa es una habilidad rara fuera de las unidades de operaciones especiales de élite. Reunir un equipo como ese llevaría tiempo que no tenemos. Naruto, cuyo ego había dado un pequeño baile de placer ante la evaluación inicial de Mase, ahora tuvo que ocultar una mueca de dolor cuando su maestro expuso las fallas en su plan. Aún así, tomó las críticas sin quejarse.
No había juicio o censura en la voz de Mac, solo el tono uniforme de un maestro impartiendo conocimiento a un estudiante. También se apresuró a descartar el potencial de las medidas de seguridad aérea. Dijo Maka. Podrían ocultar fácilmente droides francotiradores, drones cazadores asesinos o incluso lanzadores de microcohetes en el pantano. Cualquiera de ellos podría diezmar nuestras fuerzas antes de que aterricemos, además de alertar a Black Sun de nuestra incursión. Naruto se tragó su decepción y trató de no ahogarse con el sabor. No había esperado que su plan fuera perfecto, pero Mase lo había desbaratado en muy poco tiempo. Para alguien que se enorgullecía de su pensamiento rápido y sus ideas inteligentes, era un poco humillante. Su autorrecriminación debe haber atravesado el vínculo, porque Mase volvió a concentrarse en él, y su rostro se suavizó muy ligeramente. No seas tan duro contigo mismo, Naruto. Black Sun eligió bien su base. No es un objetivo fácil. Pasaste por alto algunas cosas, cierto, pero con algunos ajustes, tu plan podría funcionar. De hecho, consideré algo similar, pero contigo aquí, tengo una mejor idea. Ante sus palabras de aliento, Naruto se animó de nuevo. No se molestó en ocultar la sonrisa que apareció en su rostro. Entonces, en medio de sus celebraciones internas, las últimas palabras de Mase de repente cruzaron por su mente. Espera, ¿qué quisiste decir con que tenías una mejor idea conmigo aquí? Preguntó. ¿Me va a gustar esto? Mase le dijo. Le gustó. Le gustó mucho. Oh. Después de que Naruto le explicó el plan al Capitán Panaka y al Teniente Tipo, ambos se quedaron quietos como rocas congeladas de carbón, con expresiones idénticas en sus rostros mientras lo miraban. Para consternación de Naruto, esas expresiones no eran de asombro y emoción, como correspondía a la obra maestra que él y Mase habían ideado, sino más bien de escepticismo y consternación. Los hombres detrás de ellos, 20 guardias reales de operaciones especiales bien armados, tenían la mirada cuidadosamente inexpresiva de los soldados profesionales a quienes aún no se les había dicho cuál se suponía que era su opinión y, por lo tanto, ocultaban diligentemente cuál era en realidad. Los tres pequeños sapos, uno de color verde pálido, uno de color marrón oscuro y uno de una mezcla moteada entre los dos, sentados a los pies de Naruto, simplemente croaron desinteresadamente. Déjame aclarar esto, dijo Panaka mientras miraba a los sapos con cautela. El plan de tu amo es dejar que estas cosas nos coman. Naruto negó con la cabeza, levemente ofendido. No, originalmente su plan era que yo enviara a uno de los Toads para infiltrarse en la base del Sol Negro y desactivar su seguridad. Yo fui quien sugirió usar los Divine Toads en su lugar. De esta manera es mucho mejor. Y deberías disculparte. Estos los chicos no son cosas. Son invocaciones de Toad, y tienen nombres. Este extenso, el verde agitó, Aru, el sapo marrón saludó, e Ito, el moteado soltó un fuerte graznido, y ellos nos van a ayudar. El teniente Tipo hizo un ruido de dolor, para gran irritación de Naruto. Realmente no entendía por qué tanto alboroto. La gente siempre comenzaba a actuar de manera extraña cuando los Toads se involucraban. Se pusieron todos nerviosos y empezaron a hacer preguntas tontas. Le estaba poniendo de los nervios. Naruto, lo siento si les mostramos a tus amigos alguna falta de respeto. Deberías disculparte con ellos. Pueden entenderte. Kichi les ha estado enseñando básico. Llegó ese sonido de dolor de nuevo, esta vez de ambos hombres. La gente hacía muchos sonidos así alrededor de los Toads. No sabía por qué. Aún así, Naruto no retrocedió y les dio a ambos miradas expectantes. Finalmente, Tipo se aclaró la garganta y se movió incómodo antes de comenzar de nuevo. Lamento cualquier falta de respeto que les hayamos mostrado, dijo a los Toads. Uno de ellos, Aru, simplemente lo rechazó casualmente. No es gran cosa. Agua debajo del puente y todo eso, dijo, para sorpresa de los que miraban. Los hombros de Naruto temblaron con una risa tragada apresuradamente ante las miradas de sorpresa en los rostros de los soldados cuando el sapo habló. Bien, bueno, eso es bueno, dijo Tipo vacilante. De todos modos, como estaba diciendo, Naruto, no fue a quien se le ocurrió el plan sobre el que teníamos preguntas, sino a todo el asunto de ser devorado por Toads. Oh, dijo Naruto cuando finalmente comprendió, y se rascó la nuca. Supongo que podría haber expresado mejor esa parte, pensó con algo de vergüenza. Esa parte también me asustó, la primera vez que Jiraiya me enseñó esta técnica. No te preocupes, dijo en voz alta. En realidad no te están comiendo. Simplemente doblarán el espacio en una dimensión de bolsillo dentro de sus estómagos, y todos nos esconderemos allí mientras eluden toda la seguridad. Oh, ¿eso es todo?
Panaka preguntó débilmente. Sí, dijo uno de los Toads, Ito esta vez. No te preocupes, hemos hecho cosas como esta antes. Además, los humanos son demasiado huesudos para comer, de todos modos. Ninguno de los hombres parecía especialmente consolado por ese comentario, pero Naruto optó por mirar el lado positivo. Ninguno de ellos se había negado rotundamente o estaba a punto de enfermarse todavía, por lo que les estaba yendo mejor que a Sokka o Bardis cuando sugirió usar esta misma técnica para colarse en la sala de las 1000 fuentes para hacer una broma. Ni siquiera sabía que los miriálanos en realidad se volvían más verdes cuando tenían náuseas, pero ciertamente había sido impresionante verlo. No valía la pena el puñetazo en el brazo que Sokka le había dado, pero seguía siendo interesante. No tenemos tiempo para que seas aprensivo, dijo Mase, hablando por primera vez. Había dejado que Naruto explicara el plan, con la excusa de que no conocía tan bien a los Toads. Naruto sospechaba en privado que, una vez más, estaba obteniendo alguna diversión secreta dondequiera que pudiera encontrarla en sus sombrías circunstancias. Si lo era, Naruto no podía culparlo. La única forma en que se había mantenido cuerdo durante todo el día fue encontrando todas las distracciones que pudo para distraer su mente de la seriedad de su misión. Esos prisioneros están viviendo con tiempo prestado. Esta es la mejor manera que tenemos para rescatarlos. No les ordenaré a ninguno de ustedes que haga esto, pero tomen su decisión ahora. Nos mudamos en 2 minutos. Panaka, Tipo y el resto de sus hombres se pusieron rígidos ante eso. Con apenas un segundo de vacilación, todos dieron un paso adelante como uno solo. Naruto sacudió internamente la cabeza. Pasó varios minutos tratando de convencerlos a todos de que el plan no era una locura, y todo lo que más se tuvo que hacer fue pronunciar un puñado de oraciones y lucir con cara de piedra y todos se alinearon. De hecho, podía sentir que su determinación se endurecía ante las palabras de su maestro. Supongo que vale la pena tener una reputación rudo, pensó. Probablemente debería intentar conseguir uno de esos. Sin embargo, se sacudió sus cavilaciones y se volvió para dirigirse a los Toads. Muy bien chicos, parece que vamos a intentarlo. ¿Conocen el plan? Los llevaremos a todos, encontraremos la entrada y el maestro Windu los llevará adentro, dijo Aru. Nada de eso. Impresionante. Vamos. Con eso, dio un paso adelante y puso un pie en la boca abierta de Aru. El apéndice, que por derecho debería haber aplastado al sapo, se hundió en su garganta que esperaba desafiando todas las leyes de la física. Cuando puso su otro pie y se hundió en la convocatoria mucho más pequeña, se dio la vuelta y no pudo contener la risa ante las expresiones en los rostros de los demás. Incluso el infame porte de Mase parecía un poco alterado ante la vista evidentemente ridícula que tenía frente a él. ¿Qué pasa con las caras?, dijo mientras se hundía hasta la cara. ¿Nunca has visto a alguien ser tragado por un sapo de otra dimensión antes? Su risa resonó a través del pequeño claro incluso cuando el último cabello desapareció en la boca de Aru. ¡Oh! Después de la exhibición de Naruto, el resto de los hombres perdieron sus últimas dudas. Mase se unió a Naruto dentro de Aru, mientras que el capitán Panaka y el teniente Tipo llevaron cada uno a 10 hombres dentro de Ito y Tenso, respectivamente. Tan pronto como el último hombre se hubo acomodado con seguridad dentro de ellos, los 3 sapos saltaron a las aguas del pantano y desaparecieron sin apenas una onda. Dentro de Aru, Naruto golpeaba impacientemente con su pie la blanda carne del suelo. Sin la distracción de explicarle el plan a Panaka y al resto de los guardias, no tenía nada que distrajera su mente de la inminente misión. Si bien había hecho cosas similares a esta antes, no hizo que la espera fuera más fácil. Puedo sentir tu estrés, Naruto, dijo Mase. Respira. Concéntrate solo en nuestro objetivo. Deja que la fuerza elimine todo lo demás, dejando solo el aquí y ahora. Lo hemos planeado lo mejor que podemos, y ahora actuamos. Pase lo que pase, nos ocuparemos de eso. Naruto asintió y siguió sus instrucciones. Inhalaba y exhalaba, inhalaba y exhalaba. Con cada inhalación se abría más a la fuerza, y con cada exhalación permitía que sus corrientes se llevaran más y más preocupaciones. En la 5ª exhalación, su corazón había dejado de martillar contra sus costillas, y en la 10ª, su pie había dejado de bailar nerviosamente contra el suelo. Siguió así durante el resto del viaje, permitiéndose caer en una ligera meditación. Como siempre, los remolinos arremolinados de la fuerza pintaron una vista impresionante en su mente. Permitió que sus patrones en constante cambio lo bañaran, y con ellos llegó una advertencia.
Era vago, envuelto en niebla, pero podía sentir algún tipo de engaño. Sombras escondidas detrás de las sombras. Maestro. Yo también lo sentí, Padawan. Hay algo más esperándonos en esa base que solo Black Sun. ¿Qué hacemos? Mase no dijo nada durante un largo momento antes de que pareciera tomar una decisión. No hay nada que podamos hacer. Todavía tenemos que rescatar a esos prisioneros, y estamos tan preparados como podemos. Alertaremos a Panaka y Tipo para que sean más cautelosos, pero continuaremos con la misión. Naruto se mordió el labio, pero no dijo nada. Por mucho que odiara sentirse impotente, su maestro tenía razón. No había nada factible que pudieran hacer para prepararse mejor para lo que les esperaba. Aún así, se prometió a sí mismo que estaría atento a cualquier sorpresa desagradable. Ayudé a hacer este plan, pensó, mientras una determinación feroz reemplazaba sus nervios anteriores. No llevaré a estos hombres a una trampa. Sol Negro ya ha hecho daño a demasiadas personas aquí. Un rugido gorjeante del estómago circundante lo sacó de sus pensamientos. Le tomó un segundo darse cuenta de que Aru debía haber estado croando, probablemente para avisarles que habían llegado. Mase debe haber llegado a la misma conclusión, porque se puso de pie y preparó su sable de luz. Iré primero y eliminaré a los guardias. Síganme y deshabiliten cualquier medida de seguridad en la entrada. Naruto asintió y empuñó su propio sable de luz. Con un último suspiro profundo, Mase se escurrió fuera de la boca de Aru. Tan pronto como terminó, Naruto le siguió los talones. Salir del Toad fue una sensación extraña, comparable a ser apretado a través de un anillo de goma apretado mientras se infla al mismo tiempo. Le tomó unos segundos salir por completo del estómago del Toad, pero se apresuró lo mejor que pudo cuando escuchó el sonido distintivo de un sable de luz que venía frente a él. Sin embargo, cuando salió por completo, todo lo que pudo hacer fue mirar en estado de shock. Mase estaba parado en un pequeño pedazo de tierra, firme con su sable de luz desactivado, luciendo absolutamente imperturbable. A su alrededor estaban los restos desmembrados de lo que parecía una docena de droides Sentinela IG-86, algunos de los mejores que el dinero podía comprar. Los bordes brillantes de los cortes del sable de luz todavía humeaban suavemente. «Estuviste aquí por unos 4 segundos», dijo Naruto, desconcertado. «¿Cómo hiciste?» «Había 12 de ellos. Esas cosas son difíciles. Y tú solo». Su desconcierto solo creció cuando Mase en realidad le dedicó una sonrisa rápida como un rayo. Desapareció en un instante, tragado por el habitual rostro de piedra, pero definitivamente había sido real. «Los atrapé. Puedes quedar impresionado más tarde, Naruto. Por ahora, concéntrate. Temporalmente cegué las cámaras con la fuerza, pero necesito que encuentres un camino hacia la base y deshabilites las alarmas». «Los atrapé», murmuró Naruto y puso los ojos en blanco. «Así lo hace menos impresionante». Aún así, hizo a un lado su asombro, asintió y escudriñó su entorno. No pasó mucho tiempo. Incluso con la flora del pantano actuando como camuflaje natural, rápidamente vio la gran trampilla de metal que sobresalía del barro. Aru y los demás Toads habían hecho su trabajo a la perfección, y los habían entregado a menos de 20 metros de la entrada a la base oculta. Mientras Panaka, Tipo y el resto de sus hombres salían de sus respectivos Toads, él caminó hacia la puerta oculta, sus ojos alertas por cualquier trampa oculta o sistema de seguridad. Efectivamente, con la fuerza guiando su búsqueda, pronto identificó un bioescáner escondido en los árboles al lado de la trampilla. Señalaría cualquier forma de vida grande que se acercara a la entrada y, sin duda, activaría algún tipo de alarma. También vio varias ondas de aspecto antinatural en el agua al otro lado de la puerta, como si varias cosas estuvieran ocultas justo debajo de la superficie turbia. «Supongo que podrían ser tocones», pensó. Por otra parte, podrían ser torretas blaster automáticas esperando para dispararnos a todos en pedazos. No lo averigüemos. Usando la fuerza y mucho cuidado, levitó suavemente el bioescáner fuera del árbol. Una vez que estuvo libre de ramas, lo alejó lentamente de la puerta, hasta que la escotilla estuvo fuera de su alcance, y luego lo bajó con cuidado a un arbusto conveniente. En cuanto a los objetos sospechosos que acechaban bajo el agua, no sintió ningún peligro en destruirlos, así que los aplastó uno por uno con la fuerza. Como había sospechado, se derrumbaron como metal en lugar de madera o roca. Una vez hecho esto, pasó a la escotilla real. Era de duracero reforzado, sin medios visibles de apertura. «Debe necesitar a alguien adentro para abrirla», pensó. Diseño inteligente. Sin embargo, es una pena que no hayan tenido en cuenta los sables de luz. Satisfecho de que su entrada fuera segura, se volvió para ver cómo estaban su maestro y los guardias.
A juzgar por el kit de corte que podía ver junto a una cámara, parecía que alguien había repetido las imágenes de seguridad, probablemente uno de los guardias. Mase levantó la vista hacia él y él hizo un gesto para indicar que estaba listo. Mase le dijo algo que no escuchó a Panaka, y todo el grupo se movió rápida pero silenciosamente hacia su posición. La puerta está despejada, dijo. Solo tenemos que abrirnos paso. Demasiado lento, dijo Mase, y luego se volvió hacia todo el grupo. Formen y estén listos para cualquier cosa. Síganme tan pronto como me mude. Sin más explicaciones, se arrodilló frente a la escotilla metálica de 2 metros de ancho y la miró intensamente durante unos segundos. Naruto no podía decir lo que estaba buscando, pero aparentemente lo encontró mientras se movía para colocar una mano sobre la superficie metálica, a una docena de centímetros del centro. Le dio un solo golpe fuerte y Naruto sintió un breve aumento en la fuerza. Grieta. Con un sonido como si se rompiera una capa de hielo, toda la escotilla de Duracero reforzada, a prueba de explosiones, se hizo añicos en pequeños fragmentos. Fue tan repentino e inesperado que Naruto tardó un momento en darse cuenta de lo que acababa de ver. Con un solo golpe, un golpe que ni siquiera habría magullado una fruta Hogan madura, su maestro acababa de convertir una losa de Duracero de varias toneladas en escombros. Esa debe haber sido su habilidad de punto de ruptura, pensó. Nunca lo había visto usarlo así antes. Tengo que aprender a hacer eso algún día. Sin embargo, no tenía tiempo para más reflexiones. Tan pronto como las últimas piezas de la puerta se derrumbaron, Mase saltó al nuevo agujero. Naruto no dudó en seguirlo y se dejó caer en un pasillo poco iluminado hecho de duracemento sin adornos. Tuberías y conductos serpenteaban a lo largo de las paredes, y la condensación fría goteaba del techo. Era crudo, estéril y opresivo, un sentimiento que se hizo aún más conmovedor por los débiles temblores de miedo y sufrimiento que podía sentir presionando contra sus sentidos. Este lugar había sido, y todavía era, parte de una cantidad tan horrible de muerte y dolor que su sentido empático lo registró incluso sin que él lo intentara. Su mandíbula se apretó con justa furia al pensar en lo que había sucedido en esta prisión húmeda. Mientras los guardias saltaban detrás de él, cada uno aterrizando con un crujido sordo en el Duracero destrozado. Es hora de terminar con esto. Capítulo 26. ¿Cómo diablos sucedió esto? Ese pensamiento seguía resonando una y otra vez en la cabeza de Mase Windu mientras corría tan rápido como se atrevía por los pasillos laberínticos del escondite del Sol Negro. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo permitió que esto sucediera? Una y otra vez, la misma pregunta se abrió paso en su mente, pero la ignoró. Tenía algo más importante en lo que concentrarse. Ese es el vínculo con su Padawan. Un vínculo que ahora resonaba con dolor. Un vínculo que, susurró la astuta voz del miedo, parecía un poco más débil que hace unos momentos, un poco más débil. Casi como si Naruto fuera. ¡No! Aplastó ese pensamiento antes de que pudiera formarse por completo y se empujó aún más rápido. Él estará bien. Solo tienes que aguantar. Voy por ti, Naruto, solo espera. 30 minutos antes. Chunda chunda. Los latidos del corazón de Naruto latían con fuerza en sus oídos, un latido constante que perforaba el relativo silencio a su alrededor. Chunda chunda. A pesar de lo nervioso que estaba, su infiltración en la base del Sol Negro iba bien. Estaba casi decepcionado por lo soso y monótono que había resultado ser el escondite secreto. Hasta ahora, parecía consistir en un solo corredor largo y ligeramente húmedo. Si no fuera por la sensación generalizada de sufrimiento y maldad que se filtraba desde las mismas paredes, habría adivinado que estaban en el lugar equivocado. El lugar parecía abandonado. Chunda chunda. Como si lo hubieran convocado específicamente para demostrar que estaba equivocado, el débil sonido de voces se deslizó por el pasillo delante de ellos. Mase instantáneamente levantó un puño cerrado, y todo el grupo se congeló. 20 metros más adelante, puerta a la izquierda, dijo. Naruto lo vio medio segundo después y extendió la mano con la fuerza. Siento un pequeño grupo, tal vez 3 o 4. Probablemente guardias. Mase asintió, probablemente sintiendo lo mismo. No saben que estamos aquí. Naruto, toma a 3 hombres y neutralízalos. El resto de nosotros mantendremos esta posición. Sí, maestro, dijo Naruto, y señaló a los 3 guardias reales más cercanos a él. Ustedes 3, conmigo. Pongan sus armas para aturdir. Si los tomamos por sorpresa, entonces no tendremos que matarlos. Chunda chunda. Juntos, los 4 se arrastraron hacia la puerta.
A medida que se acercaban, los sonidos detrás de la puerta se hicieron más fuertes y se convirtieron en lo que obviamente era una discusión estridente. Por lo que pudo escuchar, Naruto supuso que los hombres estaban apostando. Tiene sentido, supuso. Si realmente eran guardias, entonces probablemente estaban aburridos. Las defensas exteriores de la base teóricamente las alterarían a cualquiera que se acercara a una docena de kilómetros, y eso sin mencionar que toda la base supuestamente era un completo secreto. Probablemente vieron el servicio de guardia como poco más que un período de descanso prolongado. Bueno, sería una pena que no viniera alguien y les enseñara el error de las formas criminales, pensó con una sonrisa disimulada. Pum 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 pum. Su corazón latía más rápido con anticipación mientras se acercaban a la puerta. Podía sentir la tensión en el aire, como algo doblado casi hasta el punto de romperse y esperando romperse. La anticipación siempre fue la peor parte para él, y todo sobre este lugar lo ponía nervioso. Incluso con su empatía tan silenciada como podía manejar, el sufrimiento y la muerte cercanos eran un grano de arena irritante alojado en el fondo de su mente. Picazón y hormigueo y mal. Pum 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 pum. Cuando llegaron a la puerta, después de lo que pareció una época geológica, Naruto notó con cierto alivio que se veía bien mantenida. Eso estuvo bien, ya que significaba que probablemente se abría con muy poco ruido. Hizo una señal a los hombres para que se apilaran detrás de él y se preparó para abrir la puerta. Pum 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 pum. Tocó el panel de control y abrió la puerta. Como había pensado, esperado más bien, se abrió sin apenas un susurro. Ninguna de las personas en la habitación parecía haberlo escuchado, si su conversación continua era algo a lo que atenerse. Aún así, se darían cuenta lo suficientemente rápido, por lo que no tenía sentido dudar. Con pasos rápidos, casi silenciosos, se deslizó en la habitación. Chunda. Era extraño. Notó distraídamente, cómo fue a la vez anticlimático y también inmensamente satisfactorio cruzar finalmente la puerta. Por un lado, nada había sucedido realmente. Por otro lado, finalmente estaba haciendo algo. El peligro estaba aquí. Él estaba en él, y no había lugar en el que Naruto se sintiera más cómodo que en medio de todo. Chunda. Había 4 hombres en la habitación, todos ellos sentados alrededor de una mesa jugando a las cartas. Naruto pensó que podría haber sido Sabak. Llevaban la típica ropa oscura y resistente de los soldados de a pie del Sol Negro que trabajaban fuera de sus dominios habituales. Una pistola blaster de 2 cañones, el arma de mano distintiva que preferían los agentes del Sol Negro, colgaba de cada uno de sus cinturones. 2 eran humanos, mientras que los otros 2 eran Fallen. Todos tenían tazas frente a ellos, y el fuerte olor a alcohol flotaba en el aire. Chunda. A Naruto le tomó menos de medio segundo asimilarlo todo, y ni siquiera detuvo el paso. En el lapso de 2 latidos del corazón, estaba a una distancia sorprendente del guardia más cercano. Cuando retiró la mano para dar un golpe impresionante, uno de los otros guardias finalmente lo notó. El hombre sorprendido se sacudió hacia atrás y abrió la boca para gritar una advertencia, que nunca pasó de la primera sílaba. Su grito se convirtió en un gruñido estrangulado cuando un rayo aturdidor lo alcanzó de lleno en la cara. Se retorció violentamente y se desplomó hacia atrás sobre su silla. Casi en el mismo momento, Naruto noqueó a su objetivo con un rápido golpe en la base del cráneo y 2 rayos más paralizantes acabaron con los últimos 2 hombres. Todo el asunto terminó en menos de un segundo. Chunda, átalos. No queremos que se vayan a ningún lado, dijo Naruto. Los guardias reales inmediatamente avanzaron y sujetaron a los pandilleros inconscientes con esposas paralizantes mientras él recogía y deshabilitaba sus armas. Una búsqueda rápida de los hombres inconscientes reveló media docena de vibrocuchillas ocultas y blásteres ocultos, de los que rápidamente los liberó. Con eso hecho y sus objetivos retenidos con éxito, Naruto y los 3 guardias regresaron al pasillo para volver a conectarse con Mase y los demás. Una vez que estuvo frente a su maestro, Naruto dio su informe. 4 hombres, todos inconscientes y sujetos. Todo transcurrió sin problemas. Nadie escuchó nada. Naturalmente, en ese momento, una alarma aulladora partió el aire y luces rojas comenzaron a parpadear a lo largo de las paredes. Una puerta blindada de aspecto sólido se cerró de golpe sobre la habitación que acababa de dejar con un ruido sordo. Otro se cierra tras ellos, cerrándoles la única salida. Viejos instintos nacidos de años de hacer bromas y ser atrapado entregaron las siguientes palabras directamente a la boca de Naruto sin consultar el resto de su cerebro. No fui yo, dijo, y se sonrojó cuando se escuchó a sí mismo.
Por lo que tenía que ser la milésima vez, se encontró profundamente agradecido por la forma en que su máscara ocultaba esas cosas del mundo. No es de extrañar que Kakashi tuviera tanta reputación de ser inescrutable. La máscara había hecho la mayor parte del trabajo por él. Mase arqueó una ceja pero no hizo ningún comentario. Deben haber reciclado su sistema de vigilancia, dijo. Tenemos que movernos, ahora. Sin embargo, era demasiado tarde. Incluso cuando Naruto hizo ademán de seguir la orden de su amo, una serie de fuertes crujidos resonaron por el pasillo. Lo que vio a continuación le heló la sangre. Grandes secciones de las paredes colapsaron en el corredor, revelando fila tras fila de droides de combate B1 agazapados, docenas que Naruto podía ver, todos armados y activados. Con una serie de zumbidos y chasquidos mecánicos, los droides se pusieron de pie y entraron en el pasillo, sus blasters ya estaban barriendo para apuntar a los intrusos. «¡Cúbrete!», gritó Panaka, pero Naruto supo en un instante que no serviría de nada. Estaban atrapados en un pasillo monótono, sin rincones ni rincones. No había nada detrás de lo cual refugiarse, ningún refugio del fuego letal que seguramente se les presentaría. Estaban atrapados en una caja de muerte sin salida. «Naruto, conmigo», gritó Mase, poniendo en acción a su Padawan. «Protégelos. El resto de ustedes, eliminen a esos droides, rápido». El maestro y el Padawan se pararon uno al lado del otro y activaron sus sables de luz, bañando las paredes con luz naranja y violeta, y no un momento demasiado pronto. Los droides abrieron fuego, enviando una lluvia de muerte roja hacia ellos. Al instante, el mundo de Naruto se redujo a esos rayos, su espada y la fuerza. Sus brazos se movieron casi antes de que él les ordenara, golpeando rayo tras rayo letal en el suelo, las paredes, el techo e incluso de vuelta a los droides. Era vagamente consciente de los guardias detrás de él, aplastados contra las paredes lo mejor que podían para evitar los disparos que lograban pasar. No todo el fuego láser en el pasillo era de los droides. Gran parte provino de Panaka, Tipo y sus hombres. Sus disparos cuidadosos y metódicos derribaron constantemente droide tras droide, llenando el aire con el olor acre de cableado quemado y metal chamuscado. Sin embargo, no fue suficiente. Por cada droide que caía, había otro listo para ocupar su lugar. También era vagamente consciente de que su maestro estaba parado apenas a 2 metros a su derecha. La hoja violeta de Mase bien podría haber sido una sólida pared de energía. Reflejó los rayos tan rápido que a veces parecía que tenía que esperar a que los droides lo alcanzaran y enviaran más en su dirección. Tampoco los dispersó inofensivamente en las paredes. No, los devolvió con una precisión letal que ya había convertido en chatarra a casi una docena de droides. Por el contrario, Naruto apenas se mantenía al día. Tenía la velocidad, ciertamente, y la fuerza para guiarlo, pero ahora estaba sintiendo sus mediocres habilidades defensivas. Su estilo favorecía la ofensiva, pero la ofensiva no era una opción en este momento. No podía perder el enfoque que necesitaría para llevar la lucha al enemigo, no con los hombres detrás de él para proteger. De hecho, apenas podía prescindir de la concentración necesaria para reprenderse a sí mismo por ignorar a su maestro todas las veces que le había dicho que mejorara su defensa antes de trabajar en su ofensiva. En el baile mortal en el que se encontraba, era todo lo que podía hacer para mantenerse un paso por delante de los droides. ¿De dónde diablos sacaron todos estos droides?, gritó, realmente sin esperar una respuesta. Sin embargo, para su sorpresa, consiguió uno. Deben haber encontrado un viejo transporte de la Federación de Comercio de la Ocupación, gritó Tipo. Dejaron cientos atrás cuando se retiraron. ¿Cuántos droides?, Mase preguntó, aparentemente habiéndolos escuchado. Nada en su rostro traicionaba que estaba bloqueando el fuego combinado de un pelotón de droides de batalla. Si fuera un portaaviones completamente cargado y se los llevaran a todos, entonces podrían tener tanto como un batallón completo aquí. Eso es más de 7,000 droides de batalla. Naruto inhaló bruscamente y casi pierde su próximo bloque. Definitivamente eran más droides de los que podían manejar, incluso si no tenían que preocuparse por salvar a los rehenes. Aún así, detrás de su inquietud, podía sentir algo inquietante en el fondo de su mente, el comienzo de una idea que todavía no podía provocar. Míralo por el lado positivo. Al menos son solo droides, dijo uno de los guardias. Naturalmente, en ese momento, las cosas empeoraron. Media docena de soldados del Sol Negro se abrieron paso a través de los droides y tomaron posiciones cerca del frente de la línea. Cada uno tenía una pistola blaster de doble cañón y, a diferencia de los droides, tenían una excelente puntería.
Los rayos gemelos de sus armas únicas eran difíciles de bloquear, especialmente con el resto del fuego de los droides, y sabían cómo coordinar sus disparos para abrir brechas en las defensas de los Jedi. En unos pocos segundos, su estrategia resultó exitosa, ya que primero un guardia, y luego otro, cayeron al suelo con agujeros chisporroteantes quemados donde una vez habían estado sus rostros. Por segunda vez en esa misión, el hedor a sangre quemada y carne chamuscada llenó las fosas nasales de Naruto. Frunció el ceño cuando sintió que sus vidas se apagaban, y su sable de luz se apretó con ira. «No podemos quedarnos aquí», gritó Mase. «Empujar hacia adelante». Aparentemente lo dijo literalmente, mientras estiraba su mano y desataba el empujón de fuerza más poderoso que Naruto había visto jamás. La primera línea de droides fue pulverizada en chatarra por la fuerza del golpe de Mase. Al resto le fue un poco mejor, siendo derribados y arrojados por el pasillo en una lluvia de chispas y blindaje destrozado. Los soldados del Sol Negro tampoco escaparon. Cayeron hacia atrás junto con sus droides y aterrizaron aturdidos y ensangrentados en medio de una pila de cuerpos de metal rotos. Con el fuego entrante cortado abruptamente y la fuerza reduciendo su ya rápido tiempo de reacción a nada, rozando lo negativo, tomó solo una fracción de segundo antes de que Naruto enviara su propio empujón de la fuerza por el pasillo. Si bien no era tan poderoso como el de su maestro, ciertamente no le faltaba fuerza. Las paredes temblaron, las luces parpadearon y los droides restantes cayeron bajo una tormenta de chatarra voladora y energía bruta. Fue cuando vio uno de esos pedazos de chatarra, una antena de comunicaciones doblada de uno de los droides, que el pensamiento a medio formar en el fondo de su mente finalmente se convirtió en una idea real. Tan pronto como el pasillo estuvo despejado, se volvió hacia Tipo. «Oye, dijiste que estos droides venían de la ocupación, ¿verdad?» «Así es. ¿Qué hay de eso?» «Eso significa que necesitan una computadora central para controlarlos. Así es como Anakin los derrotó antes, destruyendo su nave de mando. Si Black Sun ha establecido su propio sistema de mando de droides. Entonces todo lo que tenemos que hacer es apagarlo y los droides nos seguirán», interrumpió Mase. «Excelente pensamiento, Naruto. Necesitamos llegar a su sala de control central. Es la ubicación más probable de ese sistema de comando». «Tendremos que encontrarlo primero», dijo Panaka desde donde estaba arrodillado junto a uno de los guardias caídos. «¿Cómo se supone que vamos a hacer eso a tiempo?» Mase miró al techo, donde los gruesos conductos de cables discurrían en hileras. «Estos cables deben controlar los sistemas de seguridad y las puertas blindadas. Regresarán a la sala de control. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlos. Ahora date prisa. Puedo escuchar más droides viniendo hacia aquí». Naruto también podía escuchar el ruido metálico amenazante de pasos de metal acercándose cada vez más. Las paredes duras hacían rebotar el sonido demasiado para que él pudiera juzgar con precisión la distancia, pero en lo que a él respectaba, ya estaban demasiado cerca. Echó a andar por el pasillo, siguiendo el conducto con Mase y los demás pisándole los talones. Mientras pasaba junto a los droides derribados, de vez en cuando movía su sable de luz para destruir uno que aún se movía. Lo último que necesitaban eran enemigos a sus espaldas. También podía prescindir de los enemigos al frente, pero supuso que la vida estaba llena de decepciones. Mientras corrían, vio más puertas blindadas cortando ciertas secciones de la base. Afortunadamente, ninguno de ellos había bloqueado hasta ahora su camino a la sala de control. Naruto no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Si bien era agradable no tener que atravesar una puerta blindada, no le entusiasmaba la idea de que fueran a donde el enemigo claramente quería que fueran. Cuando expresó sus preocupaciones a Mase, la respuesta del hombre fue menos que reconfortante. «¿No es una trampa o no lo es? De cualquier manera, apagar esos droides es nuestra mejor oportunidad de completar la misión». Naruto hizo una mueca ante la franqueza de la declaración, pero descubrió que no podía estar en desacuerdo. Cualquiera que sea la trampa en la que puedan o no estar caminando, podría sobrevivir. Las interminables hordas de droides de batalla que eventualmente los rodearían no lo serían. Escapar no era una opción, y mantenerse firmes no tenía sentido, por lo que avanzar era la única opción. Además, puede que no sea una trampa después de todo, pensó. Tal vez solo querían buenos campos de tiro para los droides. Este salón apenas tiene giros después de todo. Tampoco es que todos los demás pasajes estuvieran bloqueados. Tal vez se quedaron sin puertas blindadas y solo hay una justo afuera de la sala de control. Demonios, tal vez.
Sin embargo, no tuvo la oportunidad de completar ese pensamiento porque justo cuando doblaba una esquina, la fuerza le envió una advertencia. También fue justo a tiempo, porque de repente se encontró frente a otro pelotón de droides, fácilmente 100 fuerte, con otros 4 soldados del Sol Negro al frente, todos ellos tendidos en una emboscada. Se movía demasiado rápido para detenerse a tiempo, por lo que gritó una advertencia a los guardias, aceleró por última vez y saltó. Su repentino salto pasó justo por encima de la primera ráfaga de disparos de blaster, y su impulso lo llevó por encima de la cabeza del soldado que iba en cabeza. Cuando pasó por encima de la cabeza de Fallen sobresaltado, hizo una voltereta frontal y derribó su sable de luz con un solo corte corto. La hoja naranja atravesó la cabeza del soldado verticalmente, de atrás hacia adelante, desde la boca hasta la coronilla. Algo chisporroteó y el repugnante olor a carne carbonizada impregnó el aire. El hombre ni siquiera se movió. Simplemente se arrugó como un trapo flojo, y los restos de su cerebro hervidos rápidamente se derramaron por el suelo en una pila de sangre suavemente humeante. Sin embargo, Naruto no tuvo tiempo para la repugnancia. Su impulso aún lo impulsaba hacia adelante, y tenía que capitalizarlo. Completó su voltereta justo a tiempo para clavar su bota en la cara del siguiente soldado del Sol Negro. La nariz del hombre se rompió con un desagradable crujido, y una mezcla de sangre, saliva y dientes salió volando de su boca. La fuerza de la patada de Naruto envió su cuerpo inconsciente a las piernas de la primera fila de droides, haciéndolos tropezar y enviando a 2 de ellos al suelo. Cuando aterrizó, Naruto desactivó su sable de luz y se agachó para rodar, pasando así por debajo de la siguiente ronda de fuego láser. En un movimiento fluido, reactivó su sable de luz y saltó de su giro con 2 cortes anchos alrededor de todo su cuerpo. Su espada zumbó, saltaron chispas y los 5 droides más cercanos a él colapsaron, sus extremidades y torsos fueron cortados. Se levantó con un grito de triunfo, habiendo atravesado las primeras filas de sus posibles asaltantes en apenas 2 segundos. Fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de su error. En su prisa por enfrentarse al enemigo y bloquear su emboscada, había dejado que su carga improvisada lo llevara demasiado lejos en la formación de los droides. Estaba rodeado, con al menos 100 droides al frente y a los lados, y los 2 últimos soldados del Sol Negro detrás de él. Todos ellos tenían blasters apuntados hacia él. ¡Oh, mierda! Inhaló profundamente y apretó el agarre de su sable de luz. El tiempo pareció ralentizarse. Podía ver los dedos de los droides apretando sus gatillos, milímetro a milímetro. Sin embargo, un instante antes de que abrieran fuego, un rayo violeta de pura destrucción atravesó a los droides y soldados, enviando extremidades metálicas y destruyendo blasters por los aires. Ante los ojos muy aliviados de Naruto, el torbellino de color púrpura se resolvió en su maestro, moviéndose como Naruto nunca lo había visto moverse antes. Siempre había sabido, al menos en algún nivel, que más se contuvo durante sus entrenamientos. Solo tenía sentido, después de todo. El hombre estaba tratando de enseñarle, no de aplastarlo contra el suelo. Fue solo ahora, viéndolo moverse como un reguero de pólvora, peligroso e indomable, que Naruto comenzó a tener una idea de cuánto su maestro atenuó sus habilidades cuando entrenaba con él. Parecía como si Mase tuviera 10 brazos y 5 sables de luz. Su espada se movía tan rápido. Cada golpe se convirtió en un bloqueo, se convirtió en otro golpe, se convirtió en una puñalada. Si un droide no caía sobre su hoja giratoria, entonces un golpe de la fuerza lo hacía pedazos. Era ferocidad, gracia y violencia elevadas al arte, y todo lo que Naruto podía hacer era mirar con asombro. La Guardia Real hizo su propia contribución a la refriega. Con disparos cuidadosamente dirigidos, para evitar golpear a sus aliados Jedi, rápidamente redujeron el número de enemigos, un droide tras otro. Fue solo después de que uno de sus disparos derribó a un droide que había estado apuntando hacia él que Naruto salió de su trance conmocionado. 2/3 del pelotón de droides ya estaban en ruinas, pero aún le quedaba mucho por hacer. Después de una rápida mirada al campo de batalla, extendió la mano con la fuerza, agarró a los droides desmembrados que yacían a su alrededor y envió una ola de chatarra por el suelo. Su ataque golpeó las piernas de debajo de la mitad de los droides restantes. Antes de que pudieran recuperarse, corrió hacia adelante, acercándose a su maestro, y rápidamente despachó a los droides caídos con 2 movimientos largos y bajos de su sable de luz. En el momento en que hubo terminado, giró para atacar a lo que quedaba del escuadrón al que se había enfrentado su maestro, apenas una docena de droides.
Con 2 Jedi acercándose a ellos, uno de ellos Mace Windu, los pobres droides duraron 4 segundos, y luego todo terminó. ¡Oh! Cuando el último droide cayó al suelo con la cabeza cortada, Mace desactivó su sable de luz y examinó su entorno. Primero, se aseguró de que su Padawan no sufriera ningún daño. Naruto había reaccionado con admirable velocidad a la repentina emboscada en la que se había metido, pero también se había colocado en la peor posición que podía haber tenido. Todavía reacciona precipitadamente cuando se sorprende. Tendré que instruirlo en la toma de decisiones tácticas rápidas, pensó Mace, antes de volverse para ver al resto de los hombres. Tristemente, vio que cuando se dio la vuelta, los droides y los soldados del Sol Negro no fueron las únicas bajas. Al parecer, la advertencia de Naruto había llegado demasiado tarde para salvar a uno de los guardias cuyo cuerpo yacía en el suelo, con las extremidades en jarras, acribillado por el fuego de los blasters. Mace suspiró cuando vio el cuerpo. Tenemos que seguir moviéndonos. Debemos estar cerca ahora, y permanecer donde estamos es una sentencia de muerte. Si alguno de los soldados todavía está vivo, espóselo. Entonces tenemos que irnos. Solo uno de los soldados de a pie de Black Sun, el que Naruto había pateado en la cara, todavía estaba vivo. El teniente tipo, con el rostro contraído por el dolor y la ira, lo volteó bruscamente y lo ató de pies y manos con esposas paralizantes. Una vez que terminó, todo el grupo partió una vez más. Esta vez, sin embargo, se movieron con mayor cautela que antes. Incluso con su ritmo más lento, no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera evidente que se acercaban a su objetivo. Más y más cables se alineaban en el techo, ramificándose desde los pasajes laterales y bloqueando las habitaciones. Mace, con la fuerza mejorando su audición, pudo detectar el zumbido distintivo de las poderosas computadoras que se agitaban delante de ellos. A medida que se acercaban, menos de 100 metros si él fuera un juez, también pudo escuchar voces. La mayoría eran hombres, una mezcla de duros acentos humanos del borde exterior y las cadencias más líricas de Fallen. Exactamente lo que esperaría de una base del Sol Negro. Una voz, sin embargo, se destacó para él. Era hembra, humana si tenía que adivinar, y solo eso la marcaba como anómala. La mayoría de las bandas criminales eran infamemente misóginas, y Black Sun ciertamente no fue una excepción a esa regla. Por lo que sabía de su operación, las mujeres eran escasas, y las que existían eran en su mayoría Fallen. Aún más sorprendente que su presencia, sin embargo, fue que estaba dando órdenes. Podía escucharla, quienquiera que fuera, exigiendo informes sobre la ubicación y el estado de lo que solo podía suponer que eran otras patrullas de droides. De alguna manera, ella parecía estar a cargo. Por extraño que fuera todo eso, algo más lo estaba molestando. Mace podría haber jurado que reconoció su voz. No podía ubicarlo, no con su voz amortiguada por la distancia y las paredes intermedias, pero un instinto le dijo que debería saber quién era ella. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para resolver el misterio de la identidad de la mujer. Cuando doblaron la siguiente esquina, el control apareció a la vista, a menos de 10 metros de distancia. 10 soldados del Sol Negro eran visibles a través de la puerta, pero aún no podía ver a la mujer misteriosa. Cruzó la distancia en un instante y encendió su sable de luz. Naruto y los guardias restantes justo detrás de él. «Soy el maestro Mace Windu de la Orden Jedi», gritó en el momento en que entró en la habitación. «Bajen sus armas y rídanse, y serán juzgados justamente». Tenía pocas esperanzas de que alguien en la habitación se rindiera. Los miembros de Black Sun eran conocidos por pelear en lugar de ir a prisión, y todos los involucrados en esta operación debían saber que, si los arrestaban, nunca volverían a ver la luz del día. A pesar de eso, Mace todavía tenía que darles la oportunidad de evitar la violencia. Era un pacificador, no un soldado. Si al menos no les daba una oportunidad, entonces no era mejor que un matón común. Como había esperado, en el momento en que la palabra Jedi salió de su boca, la habitación estalló en un caos. Cada uno de los gánsteres del Sol Negro, y ahora con todos sacaron un blaster, se cubrieron detrás del objeto sólido disponible más cercano y abrieron fuego. Panaka, Tipo y lo que quedaba de sus hombres se zambulleron para cubrirse, mientras que Naruto comenzó a desviar el fuego de su posición. Sin embargo, todo eso se registró en el fondo de su mente, porque finalmente pudo ver quién era la misteriosa mujer y por qué había reconocido su voz. Allí, parada frente a él al otro lado, sonriente y relajada, estaba Hena San Arbor. Su mente se aceleró. Con razón había reconocido su voz. El infame científico había estado aterrorizando a la galaxia durante más de una década.
Desde el bioterrorismo hasta la fabricación de narcóticos y la experimentación con seres inteligentes, su lista de delitos tardaría horas en leerse. Ella había diseñado plagas, causado hambrunas y torturado a múltiples Jedi. Su expediente era de lectura obligatoria para cualquier Jedi que tomara misiones en el campo, y en cada encuentro había demostrado ser un enemigo mortal y tortuoso. Lo último que más se había oído, estaba encarcelada en una colonia penal cerca de Velasco. Claramente, Black Sun la había liberado, probablemente para usar sus habilidades en cualquier experimento que hubieran usado para convertir a los ciudadanos secuestrados en asesinos con el cerebro lavado. Si San Arbor estuviera aquí, tendría un plan. Los informes de Qui-Gon y Obi-Wan habían mencionado que nunca carecía de un plan de respaldo y que tenía una angustiosa afición por las trampas, junto con un total desprecio por los daños colaterales. Dado su conjunto de habilidades, era muy posible que todo el planeta estuviera en riesgo. Si su reputación fuera cierta, entonces no tendría reparos en acabar con todo Naboo si pensara que la ayudaría a escapar, incluso mientras repasaba lo que sabía de San Arbor y trataba de formular un plan para capturarla. Sin embargo, ella hizo su movimiento. Sin apartar la mirada de él, alcanzó su muñeca izquierda, donde ahora vio que llevaba una especie de teclado numérico. Antes de que él pudiera hacer algo para detenerla, presionó un par de botones y sonrió triunfalmente. Mace se tensó, preparándose para algún tipo de trampa, una explosión, cualquier cosa, pero aparentemente no pasó nada. Nada explotó. No surgieron enjambres de droides letales del techo. Ninguna nube de veneno inundó la habitación. Si no fuera por su sonrisa satisfecha, Mace habría sospechado que su plan había fallado. No detectó nada. Sin embargo, aparentemente su Padawan sí lo hizo. Un momento después de que San Arbor activara su computadora de muñeca, Naruto se puso rígido y giró la cabeza para mirar a una de las salidas laterales de la sala de control. Mace miró, pero no pudo ver nada significativo en la puerta abierta. Fue una sorpresa para él, por lo tanto, cuando Naruto de repente salió disparado hacia la puerta a toda velocidad. «¡Los rehenes!», gritó mientras salía corriendo de la habitación. «No, Naruto. Espera». Mace se dispuso a perseguir a su Padawan, pero se vio obligado a bloquear una andanada repentina de disparos de blaster antes de poder dar 2 pasos. San Arbor había sacado un blaster de alguna parte y le disparaba tan rápido como podía. Solo lo frenó por un segundo, 2 como máximo, pero eso fue todo lo que necesitó. Con un ruido sordo que sintió hasta los huesos, una pesada puerta blindada se cerró de golpe sobre la entrada por la que Naruto acababa de correr. «Lo siento, maestro Jedi, pero tendrá que jugar solo por un tiempo», dijo San Arbor, su voz dulce como la sacarina pero mezclada con malicia. «Me temo que tienes otras cosas de qué preocuparte». Con eso, presionó otro botón en su teclado. Una puerta previamente escondida se abrió detrás de ella, y se dio la vuelta y huyó a través de ella antes de que se cerrara detrás de ella. Sin embargo, antes de que desapareciera por completo, Mace vio que se estaba formando un punto de ruptura a su alrededor. Era grande, obvio y gritaba peligro e importancia. Había algo en su ira que pondría en peligro a mucha gente a menos que él la detuviera. Mace frunció el ceño y se volvió hacia el Capitán Panaka, que estaba agachado y usando una caja como cobertura. «Encuentra ese centro de control de droides y ciérralo. Tengo que ir tras ella». No dejó espacio para la discusión en su voz. Efectivamente, Panaka frunció el ceño pero asintió. Una vez que estuvo seguro de que el hombre había entendido sus órdenes, Mace cargó a través de la habitación, bloqueando cualquier fuego láser que se acercara a él. Cuando llegó a la puerta oculta, ni siquiera dudó. No era tan robusto como las puertas blindadas, y podía ver claramente su punto de ruptura. Sin perder el paso, lanzó un puñetazo, canalizando la fuerza mientras lo hacía. La puerta se hizo añicos en una docena de pedazos, y ella estaba a través de la nueva abertura antes de que el primer fragmento golpeara el suelo. ¡Oh! Naruto no estaba seguro de por qué su maestro había estado tan sorprendido y cauteloso cuando vio a la extraña mujer rubia en la sala de control. Él no la había reconocido, pero claramente Mace sí. Quienquiera que fuera, tan pronto como jugó con ese teclado en su muñeca, sintió una abrumadora ola de dolor y miedo proveniente de los rehenes, acompañada de una aguda sensación de peligro. Desde que los había sentido por primera vez en el pantano, había sido distantemente consciente de los rehenes, pero había sido una especie de conciencia silenciosa, como un zumbido sordo e irritante. No sabía lo que había hecho esa mujer, pero ese zumbido había estallado en un chillido ensordecedor que sacó todos los pensamientos de su cabeza menos uno.
Tenía que llegar a los rehenes ahora. Mase le había gritado que esperara, pero no pudo. No podía esperar. Había gente en agonía y él se negaba a dejar que sufrieran en este húmedo agujero infernal ni un segundo más de lo que debía. No cuando podía hacer algo al respecto. Él había hecho una promesa, después de todo. Siguió la sensación de miedo y dolor por el pasillo retorcido. No había marcadores para dar direcciones, pero no los necesitaba. Sus sentidos empáticos gritaban tan fuerte que bien podría haber tenido una señal brillante que le indicara el camino. A medida que se acercaba al lugar donde retenían a los rehenes, sus agudos oídos captaron el débil sonido de gritos, junto con el crepitar de la electricidad. Un leve olorcillo a ozono contaminó el aire, y redobló su velocidad. Si había habido algún pensamiento de precaución en su cabeza, ahora se había ido, reemplazado por una determinación desesperada de salvar a los civiles inocentes de cualquier tortura a la que Black Sun los estaba sometiendo. Su furiosa carrera se detuvo bruscamente cuando, una vez más, casi choca contra otro grupo de droides de combate. Esta vez solo había una docena, pero aún quería gritar de frustración. No tenía tiempo para luchar contra un montón de estúpidas máquinas. Cada segundo que demoraba era otro segundo que sufrían los rehenes. El droide líder, idéntico a los demás excepto por algunos reflejos amarillos pintados en su exoplaca, lo notó casi de inmediato y levantó su blaster. «Alto», dijo en un gemido mecánico. «Esta es un área restringida. Todas las unidades, abran, fi y re». Para asombro de Naruto, antes de que pudiera comenzar a cortar a los droides en pedazos diminutos, todos los droides se inclinaron y soltaron sus armas. El codificador de voz del líder dejó de sonar y, como unidad, todo el escuadrón se derrumbó donde estaba. Naruto tardó un momento en darse cuenta de lo que acababa de suceder. Bien hecho, tipo», dijo mientras comenzaba a caminar por el pasillo de nuevo, aún siguiendo el dolor de los rehenes. Después de unos minutos de correr, la fuerza lo guió hasta una puerta cerrada al final de un pasillo. Los gritos provenían claramente de detrás de él, al igual que la ola de miedo agonizante. No quería tomarse el tiempo para cortar los controles y abrir la puerta correctamente, por lo que, en cambio, talló un portal tosco en la puerta, lo suficientemente grande como para que él pudiera pasar. Incluso los pocos segundos que tardó en hacer eso le irritaron los nervios. Estaba tan impaciente por pasar que ni siquiera notó el escozor del metal caliente cuando rozó los bordes recién cortados. En el momento en que estuvo dentro, se dio cuenta de la causa de los gritos. Había filas y filas de jaulas, cada una con una persona, un ser humano y un Gungan, encadenada en su interior. Las cadenas chisporroteaban con electricidad, y cada prisionero se retorcía y gritaba de dolor. El asalto a sus sentidos, tanto físicos como basados en la fuerza, fue suficiente para ponerlo de rodillas. Le tomó un momento atravesar el horrible estruendo y tambalearse para ponerse de pie. Incluso entonces, tuvo que apretar los dientes contra el ataque empático. Se sentía como si alguien estuviera acribillando su mente con arena ardiente, ralentizando su desgaste hasta que no quedó nada más que dolor. Tenía que encontrar alguna forma de acabar con esto, y rápido. Aunque su visión estaba nublada por las lágrimas, buscó desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera acabar con las descargas eléctricas. Durante un largo y terrible momento no pudo encontrar nada, pero finalmente sus ojos se posaron en una consola de computadora instalada en la pared del fondo. Caminar hacia él se sentía como andar penosamente a través del lodo tóxico, pero obstinadamente puso un pie delante del otro, llegando con cada paso a ignorar las punzantes lanzas de dolor y miedo y ayuda por ayuda que estaban desgarrando su psique. No tenía idea de cuánto tiempo le tomó llegar a la terminal, pero cuando finalmente lo hizo, tuvo que apoyarse en ella para sostenerse, de lo contrario sus piernas se habrían rendido. Sin embargo, no podía tomarse el tiempo para recuperar el aliento. Cada momento que demoraba era otro momento en el que docenas, tal vez cientos, de personas inocentes seguían siendo torturadas. Cuando miró hacia abajo a la consola, casi lloró de alivio cuando vio que no estaba encriptada ni protegida de ninguna manera. Había un dial digital simple, actualmente en rojo, junto con una serie de botones y pantallas de estado. Se agachó y giró el dial hasta 0. El efecto fue inmediato. El áspero crujido y el chasquido de la descarga eléctrica desaparecieron, y los gritos ensordecedores se desvanecieron rápidamente en una mezcla de suspiros de alivio y gemidos de dolor. Sin embargo, lo que es más importante, la marea de agonía que había estado amenazando con ahogar a Naruto retrocedió hasta convertirse en un goteo más manejable. Se hundió con alivio y tuvo que luchar contra el impulso de deslizarse hasta el suelo y descansar.
Todavía tenía que sacar a los rehenes de sus jaulas y llevarlos de regreso a la atención médica en Teed. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a hacer eso, algo se estrelló contra un costado de su cabeza, con fuerza. Las estrellas estallaron en su visión, y toda su cabeza se sentía como si alguien le hubiera prendido fuego. Al mismo tiempo, una descarga aguda y dolorosa recorrió todo su cuerpo, y sus músculos se contrajeron y se bloquearon. Cayó al suelo en un montón y tuvo que luchar para mantenerse consciente. Hubo un zumbido agudo en sus oídos, y sus pensamientos se deslizaron y giraron fuera de su control mientras su visión nadaba dentro y fuera de foco. A través de su bruma de dolor conmocionado, Naruto pudo ver un par de botas entrar en su campo de visión. Trató de hacer algún tipo de movimiento, aunque si era para luchar o escapar, estaba demasiado aturdido para decirlo, pero sus extremidades todavía se retorcían y no respondían. Podía escuchar a alguien hablando, pero no podía distinguir las palabras. Todo era borroso y distante, y su mente era un revoltijo. Podía ver las jaulas en el rabillo de su visión, y pensó que eran importantes, pero no podía recordar por qué. ¿Había estado haciendo algo con jaulas hace un minuto? Una de las botas lo pateó bruscamente en el hombro y lo hizo girar para que quedara mirando hacia el techo. Naruto pensó que podría haber dolido, pero ya tenía tanto dolor que era difícil saberlo. En lugar de jaulas, ahora podía ver a un hombre parado sobre él, sosteniendo un bastón aturdidor. ¿Era por eso que le dolía tanto la cabeza? Parecía probable. El hombre era humano, de piel pálida y cabello castaño claro, vestido con ropa sencilla pero bien confeccionada. Tenía un rostro anodino, del tipo que uno puede ver 100 veces al día y nunca recordar. De hecho, todo en él era olvidable, desde su cabello hasta sus ojos. Sin embargo, su rostro anodino e inmemorable estaba torcido en una sonrisa cruel, e incluso con la cabeza todavía llena de barro y fuego, Naruto encontró esa sonrisa inquietante. Sin embargo, lo que era peor era que no podía sentir al hombre a través de la fuerza. De nada. Sin fuerza vital, sin emociones. Era como si él no existiera. ¿Qué? ¿Quién? El hombre se inclinó y su sonrisa se hizo más aguda, más cruel, más depredadora. Hola, pequeño Jedi. Mi nombre es Granta Omega. Es un placer conocerte. Oh.